Muy bien, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. También buenas tardes a todos los suscriptores que ya de a poquito van entrando al chat en vivo y a esta... Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse y estar con nosotros otra vez. Gracias. Bueno, buenísimo tenerte de nuevo. Hay un montón de preguntas que ya estuvimos viendo, que fueron dejando los suscriptores el día que publicábamos la realización del vivo, y también otras que se pueden dejar en el chat acá en vivo o también en los comentarios para que después te las pasemos y las veamos entre todos para resolver cualquier inquietud que quede pendiente, porque la verdad que es un año muy difícil con muchas novedades, ¿no? Sí, este año más que novedades en cuanto a lo conceptual, hay novedades respecto de la carga del aplicativo bajo el régimen simplificado de ganancias, ¿no? Que vamos descubriendo día a día en la medida que lo vamos usando con todas las pantallas nuevas y bueno, todos los errores que va tirando el sistema, y que en la medida que uno va presentando declaraciones juradas, todavía no hay muchas personas que se hayan animado a presentar la declaración jurada con los errores que tira el sistema. Bueno, yo me animé a presentar un par para probar, justamente porque vengo trabajando hace bastante, así que se habló de prórroga. Por ahora no. Hay No se habló. pedido, por lo menos, ¿no? Hay Sí, hay pedido. pedidos, pero todavía no Claro. se habló de prórroga. Bueno, como decíamos la semana pasada, si se prorroga va a ser un tema porque, bueno, es una cuestión del análisis de la información. Y bueno, Arca sacó un ABC, no sé si ustedes lo vieron hace un par de semanas, y dijo, porque los contribuyentes estaban muy preocupados preguntando si uno modificaba la información que Arca publicaba para nosotros, que sugería para los contribuyentes, si eso iba a tener alguna consecuencia. Claramente el fisco dijo que no, que el contribuyente tomaba la declaración jurada y podía confirmar los datos, modificar, complementar, ajustar. Justamente Sí, para eso estaba el sistema, con lo cual es como que dio, digamos, la libertad al contribuyente, porque creo yo que es una obligación. No sé si ustedes cargaron, yo cargué muchísimas declaraciones juradas y sí. en un solo caso me coincidieron los ingresos. Después el resto no me coincidió nunca Claro, claro. y lo tuve que ajustar. Exactamente. Justamente ya en el chat preguntan del pedido de prórroga, de la necesidad de modificar los datos. Está esa publicación que vos decís en la plataforma para que los suscriptores la puedan ver. ¿Qué te parece si empezamos con alguna de las preguntas que Sí, ya teníamos? sí. Bueno, La primera que habían sí. dejado. Buen día, bueno, más o menos en línea con lo que empezaste hablando, quería consultar la declaración jurada de ganancia simplificada, trae los egresos ya cargados de la siguiente manera: neto más percepción de IVA. En el estado de resultado, ¿tengo que agregar esa percepción o eliminarla? En realidad tenemos que cargar todos los ingresos y egresos que sean computables, con lo cual todo aquello que no sea computable tenemos que No va. eliminarlo, ¿sí? Porque la pantalla de ingresos y egresos lo que tiene que tener es todo aquello que está vinculado directamente con la determinación de la ganancia neta, por llamarlo de alguna manera, de cada categoría, ¿sí? Inclusive todo aquello que no forme parte de la ganancia neta de cada una de las cuatro categorías, ¿sí? Según, digamos, lo que yo he probado cargando, hay que eliminarlo, ¿sí? O sea, no Perfecto. tenemos que contemplarlo. Sí, eso también preguntan ahora en el chat. Los gastos es uno de los principales errores que ven los suscriptores. Vamos con otra. Paola, muy buena la explicación en todos los cursos, te dice un suscriptor. Tengo dos consultas. En la pantalla de ingresos, egresos, ¿hay que cargar mes por mes otros egresos que no sean compras? Bueno, más o menos lo que hablamos, por ejemplo, ingresos brutos, sueldos, cargas sociales, porque si no, cuando no las cargo, ¿cómo lo incluyo en el estado de resultados? Más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, si esto está vinculado con la tercera categoría, sí. O sea, Claro. todo lo que tenga que ver con la tercera categoría, sí. Pero, por ejemplo, otra pregunta que ya nos habían hecho, si yo tengo, por ejemplo, la prepaga, ¿sí? Que está cargado, porque recuerden que los datos ni siquiera es que los trae del IVA compras, IVA ventas, ¿sí? Sino que trae mucha información de mis comprobantes. Sí, Entonces, cuando esta información no hace al cálculo de cada una de las categorías, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que eliminarlo, ¿sí? Y colocar, digamos, solamente lo que está vinculado con la categoría.
Bien, recuerden que todas las consultas que responda Paola en este vivo, van a quedar posteadas y va a quedar el vivo dentro de los cursos en la plataforma. En 7 días tenemos otro encuentro más, ¿es así, Paola? Sí, el lunes que viene, exactamente a la misma hora. Y además tenemos habilitados los comentarios acá en el chat y los comentarios en el posteo, en la entrada a donde se tenían que dirigir para ingresar este link, en donde pueden dejar más comentarios. Hoy capaz que no tengamos tanto tiempo, las que queden en el aire se seguirán respondiendo, ¿no? Sí. A ver otra. Si no me consiguen los egresos de ningún cliente, por lo que vi hay errores de ARCA que toman, por ejemplo, percepciones. Es la misma que la primera. Si los ajusto mes por mes, no va a generar fiscalizaciones futuras. Bueno, esto es lo que hablabas de que ARCA permitió esas modificaciones, ¿no? Sí, exactamente. A ver, nosotros creemos que no, o sea, eso es lo que dijo Arca, que no va a generar ningún tipo de fiscalización futura, siempre y cuando sean, en principio, cuando esté vinculado con el libro IVA compras, IVA ventas, nosotros tenemos la información que ya hemos manifestado. Y después, como siempre decimos, la importancia de nuestros papeles de trabajo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, cargamos información y esa información por alguna razón el fisco no la tiene incluida, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a considerar sí o sí todo lo que manifestemos en nuestros papeles de trabajo, que son el respaldo de la declaración jurada y de cualquier requerimiento ante el fisco, ¿no? No es que no podemos decir no nos van a fiscalizar, pero no, o sea, cambiar la información de acuerdo a lo que nosotros tengamos realmente no es una causal de que el fisco venga a fiscalizarnos. Yo creo que en eso tenemos que perder el miedo, ¿no? Porque pasa también con las rentas de cuarta categoría si hay diferencia, más allá del criterio de imputación. Hay información que ARCA no tiene disponible, entonces si nosotros tenemos la fuente documental de todo lo que estamos modificando, claro, no tenemos que tener temor a que nos van a venir a fiscalizar porque en realidad, vuelvo, yo cargué unas cuantas y una sola me coincidió un dato, o sea, todo el resto lo modifiqué y al principio también tuve temor y dije, bueno, hice la consulta y en ARCA dijeron, no, los datos hay que modificarlos porque todavía las bases no están completas, ¿sí? Pero bueno, si la información es información que está documentada, no tenemos que tener temor a ser fiscalizados, ¿no? Porque esto es como la declaración jurada anterior. Si nosotros teníamos la información, teníamos la base, ¿sí? De toda la documentación que nosotros cargamos en la declaración jurada, esto es lo mismo, exactamente igual. Lo único claro, que el fisco nos sugería una parte, ¿sí? Que bueno, por supuesto puede cambiar, el fisco es consciente de eso también, ¿no? Acá, discúlpame, acá dice... Sí. En el ¿Tenemos chat. que depurar los gastos para que nos coincidan con el IVA? Sí, si vos tenés vinculado, ¿sí? Directamente con el libro IVA compras, IVA ventas, por supuesto que tiene que coincidir, ¿sí? Porque no debería variar, ¿sí? Salvo claro, que vos tengas una actividad que está grabada y otra actividad que está exenta, por ejemplo, ¿no? Inclusive te puede pasar que vos tengas alquileres y que tengas una parte que esté grabada y otra parte que esté exento, ¿sí? Entonces por ahí tenés que ver si el IVA inclusive te coincide con lo que vos tenías declarado y con lo que vos prorrateaste también, que tomaste claro, como prorrateo, ¿sí? En el caso de las compras, claro, claro. Sí. Perfecto. Perdón, Sí, dale, acá dale. dice, o sea, lo pagado en sueldos y cargas sociales se debe incorporar mes a mes. Esto cuando hablas de tercera categoría, vos decís, Sí. sí, respecto de tercera categoría, sí, tenés que ponerlo e inclusive tenés que detallarlo también cuando vayas al estado de resultado y eso tiene que ser congruente después cerrarlo, ¿sí? Bueno, otra, buenas tardes, queríamos saber en qué parte de la declaración jurada simplificada se cargan las retenciones de ganancias sufridas y no las encuentro. Bueno, acá hay 4 módulos. Ustedes tienen ingresos y egresos, tienen el módulo de rentas, donde están las rentas de fuente argentina y fuente extranjera. Luego tenemos las deducciones y en la cuarta pantalla que aparece, digamos, en la página, van a tener determinación y ahí van a tener varios conceptos. Están los quebrantos, esta determinación, digamos, del impuesto y luego esta determinación del saldo. Cuando vas a determinación del saldo, ahí se ingresa y el formato es similar a la declaración jurada general, donde vas a tener las retenciones, tenés percepciones, inclusive se pueden modificar igual que en la pantalla de la declaración jurada general.
¿sí? Así que el procedimiento es el mismo y aparece en la cuarta pantalla del régimen simplificado. Perfecto. Recuerden que hay 6 módulos de impuesto a las ganancias 2025. En el 5, en el 6 se trata mucho lo que es la declaración jurada simplificada con pantalla de aplicativo. Así que estamos contestando preguntas en realidad de temas que ya también fueron tratados, Paola. Sí. Bueno, un fondo común de inversión que cotiza en el mercado argentino que la gente denomina no exento en bienes personales. ¿Lo está también en el impuesto a las ganancias o predomina el carácter público sobre la composición? Un poco de bienes personales, hoy también son preguntas de bienes personales y de ganancias, ¿no? Sí, bueno, acá hay muchas preguntas sobre fondos comunes de inversión. Sí. Acá hay que analizar si el fondo común de inversión es abierto o es cerrado, ¿sí? Si es del exterior, por supuesto que en principio está grabado, ¿sí? Hay que ver en bienes personales también. Nosotros publicamos, esto se modifica todos los años, aquellos fondos comunes de inversión que están exentos según lo que establece ARCA, de acuerdo a lo informado también con la Comisión Nacional de Valores, con lo cual acá en este caso sí tenemos que ver varias cuestiones que, digamos, referidas a los fondos comunes de inversión. En principio, si son abiertos, van a estar exentos, tenemos que ver si son en pesos o en moneda extranjera, pero más que nada tenemos que ver cuál es la conformación de los activos subyacentes, porque sabemos que, digamos, los fondos comunes de inversión, como su nombre lo indica, tienen varias inversiones, ¿sí? Dentro. Sí. Entonces, una cosa es para bienes personales y otra cosa es para ganancias. En principio, la renta, ¿sí? Si son en pesos o en dólares, ahí hay que ver, ¿no? Si cotizan, ¿sí? Acá en el mercado de valores o en el mercado argentino, ¿sí? En la bolsa y el mercado argentino, ¿sí? Ahí en ese caso van a estar exentos, ¿sí? Así que hay que verificar bien qué tipo, ¿sí? De fondo común de inversiones. No podemos generalizar, pero sí tenemos que tener en cuenta todo lo del exterior, como decimos siempre, en un 99% está grabado. Y acá en el país va a estar exento el rescate, ¿no? Porque acá no hay rendimiento, sino que hay rescate. Entonces, una cosa es bienes personales y otra cosa es para el impuesto a las ganancias. En general coincide, les diría, ¿por qué? Porque tiene que ver con si cotiza o no cotiza, ¿sí? Entonces, si tiene una cotización conocida, o sea, como que cotiza en la Argentina, bueno, en ese caso va a estar exento. Si no cotiza, va a estar grabado en principio, ¿sí? Bueno, genial. A ver, tenemos algunos mensajes en el chat, bueno, respecto a tu voz, no sé, no, pero está saliendo bien, me parece, ¿eh? Hola, recién pude conectar. ¿Los gastos no computables no se pueden corregir para cambiarlo a computables cuando así corresponda? Bueno, acá teníamos una pregunta muy parecida que nos habían dejado previamente, así que Sí, aprovechamos a contestarla. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es lo no computable, ¿sí? Por default, eso va a quedar, digamos, como gasto, va a quedar así indicado. Pero es importante que si es computable, nosotros hagamos el ajuste en nuestros papeles de trabajo, armamos una planilla. Nosotros en el video número 6, yo le subí un modelo de papel de trabajo que yo usé para una declaración jurada que la verdad que me llevó tiempo armarlo, pero una vez que sí. lo armé, después lo cargué muy rápido. Entonces, en ese caso, si vos tenés algo que es no computable, no vas a poder modificarlo desde no computable, pero sí lo vas a poder cargar en computable, con lo cual en tus papeles de trabajo vas a consignar que determinado monto que estaba asignado en la declaración jurada como no computable, lo vas a poner como computable, ¿sí? El sistema para determinar va a tomarlo computable. Entonces vos vas a tener de respaldo tu papel de trabajo. Si viene Arca y te dice, mira, acá tenés, además fíjate que cuando vos entraste muestra el quit, con lo cual vos podés identificar el comprobante en tus papeles de trabajo y decir determinado quit que yo estoy viendo que es no computable, en tu declaración jurada, ¿sí? Lo pones en tus papeles de trabajo y lo cargas como computable. La forma de corregir lo no computable es mediante, o sea, asignarlo a computable en ¿viste la parte de gastos que aparece el lapicito en Sí. acciones? Bueno, ahí lo podés consignar, ¿sí? Además está bien determinado porque aparece el quit
tanto en lo computable como en lo no computable, ¿sí? Entonces, si vos tenés una factura de un contribuyente, ¿sí? Que haya sido, no sé, un proveedor de bienes o servicios y eso es computable con la actividad, claramente vos lo podés marcar en tu papel de trabajo por si viene ARCA a preguntarte, le vas a decir, mira, esto estaba como no computable, pero realmente es computable, con lo cual Claro, es directo, ¿sí? con un buen respaldo, con el cual se puede ver la Sí, actividad, así que claro. sí, Bueno, seguimos con algunas de las preguntas, las que nos dejaron antes. Si tenés alguna en el chat, también vos también lo podés ver, están dejando muchas, así sí. que estoy liquidando ganancias simplificado, me sale un aviso al final que no me inhibe para nada a seguir operando, pero me advierte algo. La sumatoria de los ingresos debe ser igual o mayor al monto distribuido para la cuarta categoría en la solapa de ingresos y gastos, siendo que, y la declaración jurada cumple perfectamente esta condición. Ujú. Pregunta si es un error de sistemas. No, te avisa siempre el sistema. De hecho, por ejemplo, otra cosa que van a ver también, vos cargas los ingresos en ingresos y egresos y una vez que cargaste eso, por ejemplo, son ingresos del exterior o egresos del exterior y por default te lo trae a fuente argentina. Entonces, como te lo trae por default, porque vieron que en ingresos y gastos no tiene cómo poner si es fuente argentina o fuente extranjera. Entonces, cuando vos lo cargas, por default te lo trae a fuente argentina. Cuando vos lo cargas en fuente extranjera, y lo querés sacar de fuente argentina, te va a decir, sí, también te va a aparecer, dice, los datos no coinciden, confirma y vos lo confirmás, ¿sí? Bien. Así que puede pasar que te aparezca el cartel, ¿sí? Que no coincide, vos tenés que revisarlo y si te coincide, confirmás, ¿sí? Claramente, porque eso sí, todos los ingresos y gastos computables tienen que ser los que vos distribuiste primero en la pantalla, ¿sí? De primera, segunda, tercera y cuarta en ingresos y gastos y luego los pones también en la pantalla tanto de fuente argentina como de fuente extranjera. Justamente la finalidad de la segunda pantalla que habla de fuente argentina y fuente extranjera es para determinar cuál es la alícuota, ¿sí? Y para ver si es de fuente argentina o fuente extranjera, lo que antes vos pusiste como computable y que ya determinaste por categoría tanto de ingresos como gastos en la primera pantalla, ¿sí? Bien, perfecto. Eh, ahí tenías algunas más en el chat. Sí, a Estos ver qué ajustes dice. son. A ver, espera, dice se corta, dice. No, no, pero ya está bien porque Bien, en los no fondos comunes voy. de inversión grabados de unipersonal, pero que vienen declarándose al patrimonio personal, no en el de la empresa. Si dice que la renta es grabada, ¿cómo lo tomo? Estoy ya mareada. Y si es tercera categoría, ahí tenés que, digamos, tomarlo también. Tenés que ver si está grabado o exento, ¿sí? O sea, vos pensás que empresa unipersonal, ¿sí? Si participó y esto es de la empresa unipersonal o de la persona humana. ¿Se entiende? Porque ahí es como que se marea. La empresa unipersonal no es toda la persona. Vos podés tener, no sé, ser empresa unipersonal, tercera categoría, ¿sí? Y vos vendés medias, vos, no sé, vendés libros, vendés, eso va a ser tercera categoría, ¿sí? Pero vos podés como persona humana tener rentas de otra categoría que va a ser de segunda, ¿se entiende? Con lo cual ahí lo que Perfecto. tenés que discernir bien es, digamos, cuál va a ser la renta que tenga esa persona humana, aunque su quit sea el único. ¿Sí? Entonces, en ese caso va a ser renta de segunda, no lo pasás por renta de tercera, sino renta, ¿sí? Básicamente de segunda categoría. Tercera categoría, vos acordate que una persona humana las vas a dividir. Entonces, si vos tenés una empresa unipersonal, lo que a vos te va a generar actividad por esa empresa unipersonal va a ser justamente lo que dé origen a esa renta, ¿sí? ¿Está? Entonces, en ese caso, vos ahí lo que vas a hacer es grabarlo como renta de segunda, si es que está grabado, y si no, va a estar exento. Distinto es una persona jurídica, ¿sí? Pero recuerden que inclusive bueno, y acá tiene que ver con los rescates más que nada de fondos comunes de inversión, porque una cosa, sí, es digamos, lo que yo vengo exponiendo, por eso también esto es importante, ¿no? Una cosa es lo que yo expongo y cuando hablamos de exponer es, en la declaración jurada de régimen simplificado yo no expongo nada, solamente voy a poner la renta. Ahora, si yo tengo declaración jurada general, yo lo que voy a hacer es
exponer el patrimonio del contribuyente, ¿sí? Ahora, si es tercera categoría, todo lo que esté afectado a la tercera categoría, ahí sí lo voy a poner como lo ponía antes en la tercera categoría, pero no voy a poner todo el patrimonio, ¿sí? ¿Está? Después dice, la pregunta es si hago caso a la primera y segunda pantalla o directamente paso a liquidar. Me da paso. Si lo hago así, ¿qué implicancias tengo? Mira, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, lo empecé, lo probé de varias maneras y me dio resultado, por ahí a ustedes les sirve o no. Dejo la primer pantalla, la dejo. ¿Sí? Cargo la segunda pantalla, voy directamente y cargo la segunda pantalla, ¿sí? Cargo la tercera y la cuarta. No tenés que cargarlas en orden, pero por supuesto, ¿sí? Podés cargar primero las deducciones, que son las generales y personales, ¿sí? Y la última pantalla, que es la cuarta, no te va a traer información, sino cargaste básicamente la segunda. ¿Sí? La primera pantalla yo la dejé para el final. ¿Por qué? Porque como no me coincidía nada con nada, ¿sí? Al cargarlo es como que a vos se te ordena en la cabeza si es renta de primera, de segunda, ¿sí? Entonces yo cargué la segunda pantalla, la tercera y la cuarta. Una vez que yo tuve cerrado el impuesto, me fui al cumplimiento formal de la primera pantalla, ¿sí? Y ahí lo que hice fue todo lo que estaba vinculado con las rentas primera, segunda, tercera y cuarta, lo puse, ¿sí? Como ingreso, ¿sí? El resto lo saqué. Por ejemplo, me traía prepaga, lo saqué porque eso es deducción general. No sé, me traía en un momento una donación, había aparecido una donación, la saqué porque eso es deducción general, dejé solamente, ¿sí? Pero lo hice al revés, o sea, porque cuando empecé cargando la primera pantalla era como ya me embarullaba, digamos, porque nada me cerraba. Entonces lo que hice fue cargué las tres últimas pantallas, ¿sí? Y una vez que cargué esas tres últimas pantallas y vi que en mis papeles de trabajo coincidía la declaración jurada, ahí rearmé toda la primera pantalla. Entonces puse, ¿sí? Los ingresos grabados y los egresos grabados. En algunos casos tuve que dar de baja todo lo que decía computable y volver a cargarlo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vieron que se guarda el ajuste que vos haces, pero yo bajé cada libro de IVA compra, lo copié y era semejante lío que lo que hice fue bajar toda la información, ¿sí? Y armé los ingresos totales, di de baja lo que era computable y volví a cargar el monto, ¿sí? De computable de acuerdo a mis papeles. Por ejemplo, yo le subí un modelo de cuadro, ¿sí? Que yo usé para cargar la primera pantalla, que es la más complicada porque no coincidía. Entonces, lo que hice fue ponele, si vos tenés rentas de las cuatro categorías, ¿qué haces? Tenés que tomar mes a mes, ¿sí? Salvo lo que sean sueldos y jubilaciones, porque así lo dice el aplicativo cuando vos entras, te dice que no es necesario que vos lo, digamos, determines mes a mes, porque a veces no tenés en el sistema para determinarlo. Por ejemplo, yo cuando no tuve las jubilaciones mes a mes, lo cargué en forma en diciembre, todo en diciembre porque no tenía el detalle. ¿Sí? Entonces, y a Bien. mí me la dejó presentar a la declaración jurada, ¿no? Yo hice la consulta y como no tenía el detalle mes a mes porque mis contribuyentes, o sea, mis clientes no me lo informaron y en el sistema no sale mes a mes, sino que te sale el global, lo que hice fue directamente cargar, digamos, en el mes, por ejemplo, de diciembre. Entonces, vos cuando tenés todo armado el impuesto y ves que tus papeles de trabajo están bien en lo que es importante, después que haces, armás, digamos, todo el cuadro para que te coincida de acuerdo a lo que vos, porque eso lo tenés en los papeles de trabajo. Entonces, ahí verán ustedes la mejor manera, ¿sí? La mejor manera, ¿sí? Así que no pasa nada si vos querés. Eso sí, no te va a dejar presentar porque te va a tirar error en cada pantalla. Cuando vos vayas, si no cargaste en la primera de ingresos y gastos, te va a decir, no coincide, confirma, no coincide, confirma. ¿Sí? Entonces vos no podés confirmarle en todo porque vos tenés que sí o sí tener todo lo que está vinculado con lo grabado, ¿sí? Con lo que es computable, lo tenés que tener en la primera pantalla. La primera pantalla es como el detalle global de todo lo que vos ponés en la segunda pantalla, ¿sí? Que ahí le vas a, como les dije antes, la segunda pantalla es fundamental porque ahí lo abrís por fuente, argentina y extranjera, y justamente por fuente de acuerdo a la alícuota. Por ejemplo, en segunda categoría,
a qué alícuota está grabada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perfecto. Después dice, por favor, hay mucha gente que no pudo ingresar. Ah, bueno. No, no, ya les pasamos el link, están Ah, ingresando cada vez bien. más. Hay muchos, no hay problema de Estos esto. ajustes son los que van a tener en cuenta para fiscalizar el desvío del 15%. No, 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 no. La discrepancia significativa es otra cosa. La discrepancia significativa tiene que ver con la información que el contribuyente presenta. ¿Sí? Piensen en la declaración jurada anterior, ¿sí? Pero acá el fisco puede decir, a ver, vos tenías de ingreso, por ejemplo, 1.000.000 y vos declaraste 500.000. Entonces el fisco va a decir, bueno, a ver, voy a ir a mirar, ¿sí? Si supera ese 15% o esos 100 millones, ¿sí? Dependiendo, salvo que sea documento APOC y en ese caso no hay límite de monto, ¿sí? Va a ser, es más, podría ser una discrepancia, simplemente te lo hace ajustar y no te caen todos los beneficios del régimen simplificado. La discrepancia significativa es cuando impugna, ¿sí? Por cualquiera de las tres razones, que es el 15%, ¿sí? Que ya habíamos hablado si es del saldo, ¿sí? O es del impuesto determinado, si supera el 15% de la diferencia entre lo declarado y lo que el fisco establece, o los 100 millones. Puede superar uno o no superar el otro, ¿sí? O sea, puede superar el 15%, pero que no sean 100 millones, o puede superar 100 millones y que no llegue al 15%. Pero la discrepancia significativa, el fisco te va a notificar y va a ser por alguna cuestión, porque ¿qué pasa? Como acá uno va a corregir, ¿sí? Lo que el fisco dice es, yo te dejo corregir, pero si yo después fiscalizo y veo que hay una diferencia y esa diferencia vos no la podés demostrar, ¿sí? Entonces, en ese caso, es como en cualquier otra declaración jurada. Lo que pasa es que acá establece esta discrepancia significativa por los beneficios que nos da esta declaración jurada y es la presunción de exactitud para esta declaración jurada base y para los periodos no prescriptos, tanto en el IVA como en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, tiene que impugnarte la declaración jurada, ¿sí? Bajo esta figura de discrepancia significativa, ¿sí? Y recuerden otra cosa importante, que si vos te diste cuenta que presentaste bajo el régimen simplificado y rectificás aún cuando superes ese 15% o los 100 millones, eso no se va a considerar tampoco discrepancia significativa, ¿sí? Acá no es que el fisco va a venir con un látigo a castigarnos, o sea, nosotros tenemos miedo, pero saben que ¿se acuerdan que nos pasó también cuando vino el libro de IVA compras, IVA venta, con tantos cambios, que no nos daba el prorrateo? Bueno, esto tiende, digamos, de alguna manera a simplificar. Por supuesto que venimos con un formato anterior distinto y lo que nos está matando es el tema de que no coincide, entonces se nos arma un lío porque la primera pantalla, que es lo que el fisco sugiere, no coincide, ¿sí? Pero simplemente lo que tenemos que hacer es armarnos un cuadro modelo ahora en nuestros nuevos papeles de trabajo donde mes a mes vayamos poniendo el total de todo lo que está grabado, ¿sí? Y todo lo que es gasto computable, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿sí? Que es lo que, perfecto. digamos, cambia, ¿no? Significativamente igual la información es mucho menor que tenemos que cargar, ¿no? A Después ver, Paola, dice, algunas de las que nos habían dejado anteriormente, te leo para sí, que sí, veamos un poquitito también la de los suscriptores. En caso de un contribuyente que tiene solo ganancias de cuarta categoría, en las solapas ingresos y gastos le aparecen cero ingresos, pero sí figuran en la solapa rentas como sugerido, según Arca en un recuadrito. ¿Qué tiene que hacer ahí? Más o menos lo que venimos hablando. claro, vos ahí vas a entrar, vas a ir a rentas de fuente argentina, ¿sí? Vas a poner rentas de cuarta categoría, ¿sí? Ahí te va a pedir el empleador o si es jubilado tenés que entrar y confirmar, como era antes en el formato anterior, y una vez que vos confirmás te va a aparecer, como dice, en un cuadradito celestito el monto. Ahí vos tenés que verificar por el criterio de lo percibido si es correctamente lo que tu cliente te informó, ¿sí? Y ahí mismo en esa pantalla le vas a poner, te abre como en la pantalla de la declaración jurada general, te dice si es empleado público, si son jubilaciones, si son ingresos autónomos, ¿sí? O sea, de profesiones liberales, entonces lo tenés que consignar. ¿Qué haces? Después te vas a la primera pantalla y ahí no tenés que discriminar.
¿sí? O sea, dice que no hay que discriminar. De hecho, cuando vos arrancás en la declaración jurada y pones generar declaración jurada, ¿sí? Entrás y pones 2025 y cuando pones cargar datos te van a aparecer dos pantallas donde dice que todas las rentas de cuarta en relación de dependencia y las de jubilación no tenés que discriminarlas tampoco, digamos, en las rentas de la primera pantalla. Ya te avisa. ¿Sí? Te avisa que no tenés que discriminarla. Te aparecen dos cartelitos cuando eso es nuevo, ¿sí? Lo agregaron la semana pasada. Entonces, cuando vos generás la declaración jurada, te va a decir qué pasa con tercera categoría, qué tenés que consignar, qué pasa con cuarta categoría y te tira ahí unos tips para que vos puedas, ¿sí? Y te dice que no tenés que detallarlo en la primera pantalla, ¿sí? Yo eso se los puse también en el video 5, lo tienen. Sí. Yo les puse esas pantallas, así que pueden observarlo con tiempo y leerlo con tiempo para ver qué es lo que el fisco estableció al respecto, ¿sí? Sí, Bien. 6 módulos de ganancia, recuerden, y están todos estos casos explicados con pantalla. Mira, una parecida a la anterior, referida a los gastos computables y no computables, pero el caso que haya un gasto computable y en realidad no es computable, bueno, la misma situación. Sí, se ajusta. Si está como computable y es no computable, hay que sacarlo, lo ajustás en menos. Entrás y lo ajustás en menos. Después lo dejas consignado en tus papeles de trabajo. Sí. Perfecto, ajuste negativo. Bien. En CDRs, si se han percibido rendimientos o dividendos de dichas tenencias, ¿debe declararse? Mira, acá lo que tenemos es, recuerden que el artículo tercero del decreto reglamentario, que fue lo que se sacó, solamente se sacó en el concepto que habla de, vieron cuando hablaba de la justificación patrimonial, el segundo y tercer párrafo que decía que el contribuyente no tenía que declarar tanto los ingresos, perdón, el patrimonio al cierre y al inicio, pero el párrafo 1 del artículo tercero del decreto reglamentario quedó, que dice que hay que poner todos los ingresos exentos, ¿sí? Y no grabados. De hecho, por ejemplo, si vos tenés ingresos de monotributo, ¿sí? Vos tenés que ponerlo y en la primera Se siguen pantalla poniendo. también tenés que ponerlo porque si no te tira error y no te deja, ¿sí? O sea, vos, por ejemplo, vas a rentas de primera categoría y ponés si está en el monotributo, pones el gasto también vinculado con eso y vas y lo pones en la primera pantalla, también lo consignás. Si vos no lo ponés, te tira error y cuando lo pones, ¿sí? Entonces, de hecho, en el ABC, en las preguntas de ABC, eso también está, porque, claro, Arca dijo, decía en principio que todo lo que estaba en la pantalla de ingresos y egresos tenía que ver con lo que determinaba básicamente, ¿sí? Las rentas de cada categoría, ¿sí? Pero como ahí dice, no se dejó de lado los ingresos y gastos vinculados con lo que son los ingresos exentos, entonces como que hay que manifestar todo. Lo que sí acá deberíamos incluir todos los ingresos también exentos. De hecho, vos entras en la pantalla y te aparece para completar los ingresos exentos, ¿sí? Y si hay Claro. gastos vinculados. Ujú. Claro, esto completa la siguiente pregunta. ¿Estén exentos o grabados en ganancias se declaran? Hablamos de los CDR, está bien. Bien. Más sobre el fondo, sobre los fondos comunes de inversión, los que cotizan en la Comisión Nacional de Valores, pero que el banco los informa como no exentos en bienes personales. ¿Cómo tributan en ganancias? Parecida a la primera pregunta. Sí, bueno, esto depende, volvemos, tenemos que ver los fondos comunes de inversiones, ¿sí? Si son abiertos o cerrados, si hay cotización pública en la República Argentina, digamos que los rescates van a estar exentos. Tengan en cuenta de todas maneras, ¿sí? Siempre que acá en cada categoría hay que aplicar el criterio. Si no hubo rescate, no hay percepción, con lo cual acá no hablamos de ninguna manera, ¿sí? Porque estamos hablando de persona humana y la persona humana para que se grave la renta tiene que estar percibida, ¿sí? Con lo cual acá tiene que haber rescates básicamente, ¿no? Bien. A ver, sigamos un poquito con el chat. Bueno, ahí Patricia Benítez había preguntado anteriormente. Es de la persona humana, los fondos comunes de inversión. Bueno, más o menos ya hemos aclarado todo Ajá. referido a los fondos comunes. Los gastos de farmacia del Colegio de Farmacéuticos son muy altos. No sé a qué se refieren.
Dice, ¿los gastos de farmacia del colegio de farmacéuticos son muy altos? No sé a qué se refiere Marcela, pero Sí. si- Bueno, los gastos de farmacia del colegio de farmacéuticos son... No, no entiendo yo tampoco la ya pregunta. lo aclarará Ajá, seguramente. bien. En la primera pantalla debo cargar gastos e ingresos exactos y a la tercera me lo lleva. También una pregunta del chat. Pantalla debo cargar gastos e ingresos exactos y en tercera me lo lleva. ¿Qué quiere decir en tercera categoría? ¿Será tercera categoría? O sea, en la primera pantalla, sí, siempre vas a cargar todo lo que tiene que ver con los ingresos y egresos, sí, computables o lo que te pida, digamos, que declares. Por ejemplo, lo que está exento también te lo pide y lo tenés que declarar, sí. Ahora bien, acá dice e ingresos exactos y en tercera me lo lleva. ¿Qué quiere decir eso? Si en tercera categoría también, sí, en tercera categoría también, ¿sí? Lo que pasa es que acá, tercera categoría, tengan en cuenta que aplica el criterio de lo devengado, ¿sí? Así que ahí tienen que ver, digamos, toda la información que cruza. Es como en la primera categoría, ¿sí? Fíjense, Perfecto. algo importante, en primera categoría, ¿cargaron con presuntos? Lo de presunto no va en la pantalla. Eso también está en el video en el número 6, ¿sí? Porque yo Sí, cargué un par con presuntos y cuando vos vas a presunto, ¿sí? Te aparece en primera categoría presuntos, pero no tenés que ponerlo en la primera pantalla porque no son ingresos y gastos presuntos. ¿Vieron el 5% de la utilidad de la categoría? ¿Sí? Y la renta presunta por casa de recreo, veraneo. Bueno, en ese caso, ninguno de los dos conceptos por eso tampoco es que tiene como a ver, no son ingresos básicamente, ¿sí? Entonces, no los tenés que poner, si bien son ingresos para la declaración jurada, no son ingresos genuinos, entonces no tenés que ponerlo en la primera pantalla, ¿sí? perfecto. Procedimiento en caso de las ventas, si hay una venta de bien de uso, bueno, cuando sea tercera, ¿no? Eso es tercera categoría, Claro. sí. Eso tenés que cargar directamente, entrás, sí, y vas a ir a ver los ingresos que tiene por tercera categoría. O sea, vos vas a ir a cargar, sí, y una vez que se netea todo, tenés que ir a cargar los ingresos y los gastos, sí, como dijimos, de la tercera categoría, sí. Bueno, Fondo Común de Inversión y su tratamiento en el ajuste por inflación impositivo, tanto estático como dinámico. Estamos con Ramón acá y eso tenemos publicado muchas Sí, cosas. tenemos. También una práctica impositiva, un Sí, cuadro, una guía, así sí. que lo pueden ver también Ujú. en la plataforma, ¿no? Sí, acá había Eh, una pregunta que también yo quisiera antes que Disculpa, hay eso es una, una práctica, Paola. ¿cómo? Subiste una práctica referida a eso, ¿no? Sí, En sí. práctica impositiva y contable, entonces van a encontrar el tratamiento del ajuste Claro, impositivo de los porque fondos no es, comunes. el ajuste por inflación no es tan, sí, sabemos, digamos, que tiene su trascendencia, pero bueno, el ajuste por inflación, esto ya sería tercera categoría, ¿no? Tenemos que mirar los ajustes, por supuesto que hay que considerarlo, ¿sí? Así que es importante que lo repasen minuciosamente porque claramente el Fondo Común de Inversión juega, ¿sí? En el ajuste por inflación. Acá había una pregunta que yo quería también decirles que tenemos un artículo publicado. Alguien Sí, preguntó y dijo que si nosotros teníamos dos deducciones porque teníamos rentas en forma independiente de cuarta y rentas de cuarta en relación de dependencia, si tenía que tomar la deducción de los 21 millones, esperen que específicamente era 21.636.026,50, ¿sí? O si tomaba la otra deducción. Bueno, acá en este caso hay una circular, ¿sí? Que también hay un artículo que nosotros, que yo publiqué ahí en la parte de práctica en positivo, que es la circular de DGI 1291, ¿sí? Donde se ve la combinación. Nunca te vas a poder computar más de estos 21.636.000, o sea, nunca más de 4,8 veces la deducción, ¿sí? Que corresponde a la cuarta, pero se pueden combinar. Así que también hay un artículo muy interesante por si tienen que combinar deducciones, ¿sí? Para que la puedan ver, ¿sí? De cómo se aplica esta circular, que es la 1291, ¿sí? Así que tenemos también un artículo publicado al respecto, ¿sí?
Bien, a ver, Paola, voy con alguno más de las que dejaron los suscriptores. El nuevo portal Ganancias Simplificadas, cuando ahora que informa gastos no computables y desplegadas si realmente son gastos de la actividad, ¿cómo se subsana? Bueno, esa pregunta está muy clara, muy bien respondida. En este vivo era una inquietud muy importante de muchos suscriptores. Recuerden que queda posteado el consulta, si tengo bienes al 31 del 12 del 25, exentos por 200 millones y grabados por 200 millones. No pago bienes personales porque estoy debajo del mínimo no imponible, pero estoy obligado a presentar declaración jurada ya que la sumatoria de los bienes exentos y grabados superan ese monto. No, no tenés que, si no te has dado de alta, no tenés que darte de alta como sujeto de derecho del impuesto, ¿sí? Porque no superás el mínimo no imponible, ¿sí? De hecho, otra cosa que deberías mirar es si trabaja en relación de dependencia o tuvo ingresos de cuarta categoría, que puede ser por relación de dependencia o jubilaciones, ¿sí? De 196 millones y pico brutos, ¿sí? Que también lo tenemos en el video, eso está también explicado, ¿sí? Cuando hablamos de bienes personales y hablamos de bienes personales sustitutos y toda esa figura, ¿sí? Que son vieron que hay dos de bienes personales, tenemos 6 Dos de videos. ganancias y dos de bienes Sí. personales, también está Perfecto. explicado con todos los montos actualizados, así que vos deberías, ni siquiera vas a tener que presentar declaración jurada como sujeto de derecho si vos superaras los 196 millones brutos en el 2025, solamente presentás la declaración jurada informativa, pero en el caso de que no sea ese sujeto, no corresponde, sino todos tendríamos que presentar bienes personales, ¿sí? Con lo cual hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, no presento ganancias, no presento nada, quiero presentar bienes personales porque la verdad que tengo mucho patrimonio, bueno, ahí en ese caso, sí, pero no tiene que ser sujeto de derecho, no lo daría de alta, sí, porque no tiene sentido, sí, ya que no corresponde y no está irrumpiendo ninguna norma porque no está obligado. Si no supera el mínimo no imponible, no. Ahora, ¿qué puede pasar? Que sí presentaba y que este año, no sé si muchos de ustedes no les pasó, que muchos contribuyentes en noviembre cambian la cartera, ¿sí? Como para que estén exentos y no tener que pagar bienes personales. Entonces ahí, en ese caso, ¿sí? Si no le da a pagar este año, ¿sí? Se puede presentar la declaración jurada como sujeto de derecho y después que pase la fecha de vencimiento, ¿sí? Podés darle de baja al 31/12 del 2025. Si ustedes hoy le quieren dar de baja, van a tener que dar de baja al 31/12 del 2024. Si ustedes hacen la prueba de que no les da, o sea que no supera el mínimo no imponible y quisieran darlo de baja, tienen que darle de baja el 31/12/2024. Siempre es dar la baja al último año, ¿sí? Que ya fue presentado y que pasó la fecha de vencimiento. Con lo cual, si ustedes verifican que en este 2025 no les da, no van a poder dar de baja el 31/12/2025. Tendrán que darle la baja al 31/12/2024. ¿Sí? Si no, presentan Perfecto. la del 2025, aunque no les dé a pagar, y le dan de baja después que pasa la fecha de vencimiento, ¿sí? Bueno, si querés ir un poquito a los del chat, Paola, porque hay mucha gente. Nos habíamos quedado en los gastos de farmacia, bueno, desde el que sigue, digamos. Después de Marcela, hay consultas de Valeria Romero, de Virginia Busasca. Dice, sí, acá dice, si tengo compra de bien de uso, ¿las tengo que restar de los gastos computables y en el papel de trabajo armar con ese bien y tomar la amortización? Sí, si está vinculado con la actividad, sí, por supuesto, ¿sí? Dice, en la tercera categoría, ¿dónde se declara el ajuste por inflación? Y es un ajuste más. Vos vas a tener los papeles de trabajo, tenés columna 1, columna 2 y vas a tener los ajustes como un ajuste más. ¿Sí? Así que vos tenés el ajuste estático y el ajuste dinámico y lo vas a tomar dentro de lo que es la tercera categoría, ¿sí? Pero recuerden que nosotros acá, cuando declaramos en la persona humana, ¿sí? Que tenga rentas de tercera categoría,
¿Por qué va a ser? ¿Por empresa unipersonal o por una sociedad simple que tenga una participación? ¿Sí? Entonces, esos son los dos casos que va a tener rentas de tercera. Bueno, podría ser algún fideicomiso, depende qué tipo de fideicomiso, ¿sí? Ahí quién sea el beneficiario, ¿sí? Pero en general es empresa unipersonal y tenemos rentas por sociedad simple. Nosotros tenemos que armar un mini balance, ¿sí? Y Claro. lo que consignamos es el resultado. ¿Sí? O sea que todo eso lo hacemos por afuera, consignamos el resultado y los ajustes por inflación, vieron de las últimas, nos queda la última cuota del 2021, creo que eso, del 2020, a ver, son 6. Seis de seis, sí. Sí, también. La Eso también sexta, está todo en los videos, yo lo expliqué sí detalladamente en está. los videos, ¿sí? Cuando vimos tercera categoría, creo que es el video, el tercer video, me parece que Tres. En está el ahí video también. 3, en el video 3 pueden ver todo lo que es tercer, y ahí está la pantalla para todo Sí, lo que se ajuste por inflación, sí, en este caso, ¿no? sí, sí, sí. Así que es un ajuste más, el ajuste por inflación, es un ajuste más en Perfecto. el impuesto a las ganancias, pero que va por fuera, digamos, de la estructura, ¿sí? Y una vez que se calcula, ¿sí? Se va a consignar dentro de lo que es la tercera categoría, ¿sí? Después Fíjate, dice, ¿podés reenviar fíjate, el cuadro? sí, ¿cuál es ese? ¿A qué se refiere? Estudio No, yo alguna. Bueno, ya nos va a escribir. ¿Podés enviar el cuadro, por favor? Ah, las de segunda exentas en IVA, por ejemplo, dividendos, no te aparece en la primera pantalla, dice. no, no te aparece porque digamos que hay que ver si está grabada. Si no está grabada, bueno, vas a ir a segunda y si está exenta la vas a poner como ingreso exento y después lo agregás. Y si está grabada lo tenés que agregar. En general no trae rentas de segunda. En general el aplicativo a mí no me trajo ninguna, no sé a ustedes, pero cargué muchísimas declaraciones juradas y no me trajo nunca una renta de segunda. No sé a ustedes si tienen esa experiencia, Sí, pero ninguna. no, no lo trae, y mucho menos del exterior, con lo cual hay que ser, vuelvo, esto de que no haya que presentar un patrimonio, ¿sí? Hace que nosotros tengamos nuestros papeles de trabajo mucho más prolijos, porque viene el fisco y te pregunta de dónde sacaste este número y vos tenés que decirle, es como, viste, Estar como... ordenado. ¿Sí? Sí. Acá está, este número está armado, era como un poco el consumido, nosotros cuando sacábamos el consumido era un monto razonable, bueno, esto ni siquiera es razonable, esto es específico, a ver, ¿por qué hiciste tal ajuste? Bueno, esto es matemática. Si yo miro el IVA compra y en el IVA compra yo declaré 1.200.000 en el mes, es 1.200.000 y ya está. O sea, no hay mucha vuelta. Entonces, si vos tenés IVA compras, IVA ventas, es más fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo, además de tener IVA compras, IVA ventas, tengo otra actividad y me tengo que armar un cuadro general? Entonces, por él, vos tenés primera categoría, enero, febrero, marzo, abril, ingresos y gastos, ¿sí? Segunda categoría, lo mismo, ¿sí? ¿Y qué vas a consignar? El total por mes. Claro. Eso es en la primera pantalla. Abajo, en la primera pantalla, te va a pedir que vos abras, ¿sí? También por mes, ¿sí? Vos tenés todo abierto, ¿no? Entonces, una vez que lo tenés, te va a pedir primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, te va a decir, si vos dejás algo sin declarar, te va a decir, todavía no asignó determinada renta, porque lo va restando en la medida que vos lo vas escribiendo, ¿sí? Entonces, por eso digo, hay que hacer un cuadro integral, ¿sí? Hay que hacer un cuadro integral que tiene en un modelo. Atención con esto, porque mucha gente preguntando en forma general cómo se cargan las pantallas, cómo se realiza. Bueno, en esta parte, y al principio también habías explicado eso, el video va a quedar posteado y atentos cómo es pantalla por pantalla. Bueno, renta financiera es una pregunta general. Vamos hablando de los CDRs, de los fondos comunes de inversión, ajuste estático y dinámico de las amortizaciones también. Los residentes en el exterior, ¿tributan por los bienes situados en el exterior? En bienes personales, si hablamos de responsable sustituto, el sustituto solamente, ¿sí? Recuerden que cuando alguien es no residente tiene que tener un responsable sustituto, tanto para perder la residencia, te lo piden como requisito, como para cualquier persona que, recuerden que para desarrollar una actividad o para tener bienes en el país te piden un domicilio en el país, entonces tiene que tener un sustituto. El sustituto va a pagar solo por los bienes del contribuyente del país, sin mínimo no imponible,
¿sí? Alguno y con la alícuota del 0,5, ¿sí? No hay mínimo no imponible a diferencia del resto de bienes personales, ¿sí? Y va a pagar absolutamente por todo lo que tenga en el país. O sea, si yo soy no residente, vivo en Uruguay pagaré por Uruguay y un sustituto pagará acá en la Argentina, ¿sí? Por los bienes del país. Al revés de lo que nos pasa cuando alguien es residente y tiene bienes afuera. ¿Qué hace? Se computa el impuesto análogo. Bueno, si alguien es no residente, sí, seguramente se va a computar el impuesto análogo pagado en nuestro país si hay acuerdos, digamos, internacionales como para evitar la doble imposición. Perfecto, perfecto. ¿Qué sucede si el responsable sustituto no tiene delegado el servicio para presentar la declaración jurada? ¿Y qué debe hacer? Bueno, Bien, bueno. acá tienen también en la pantalla, en los videos de bienes personales, cómo se puede ser, si no está delegado, hay que darle de alta al sustituto, hay que darle de alta y tiene que ir, vayan a una parte, ¿sí? Miren en las pantallas que está en el video, ¿sí? Tienen que ir a aceptar designación, porque muchas veces se da de alta el sujeto, vas a nueva relación, todo en sistema registral, ¿no? Vas a nueva relación, le das el alta, es simultáneo, acuérdense para ser, ¿sí? Sujeto sustituto o cuando alguien está perdiendo la residencia, la pierde en forma simultánea, prácticamente al mismo momento, ¿no? Pero cuando vos estás dando de alta a alguien que es de afuera y no es del país, ¿sí? Ahí vas a dar de alta la relación, vas a poner bienes personal y sustituto, ¿sí? Y la persona tiene que justamente aceptar la designación. Si no aceptó la designación, no le va a salir el servicio. Y una vez que aceptó la designación, ahí va a ir a darse de alta en bienes personales. Entonces, en bienes personales, cuando entra con su quit, le va a aparecer, ¿sí? Que le aparece sucursal 0, sucursal 1, por cada uno de los sujetos, ¿sí? A quien representa ese sustituto. Genial, genial. Vamos un poquitito más al chat, Paola, ¿te parece? Agustín, Sí. desde Agustín, tercera categoría, las exenciones no aplican. ¿Lo encontrás, Agustín Asaf? Sí, ahí dice, tercera categoría, las Esa. exenciones no le aplican al ser por teoría del balance una persona jurídica y lo mismo pasaría en la unipersonal de tercera. ¿Qué quiere decir las exenciones? Ah, cuando estás hablando de las inversiones, no, todo lo que es tercera categoría en principio por la teoría del balance está grabado, ¿sí? Hay que Claro. ver, ¿sí? De todas maneras, tengan en cuenta el artículo 107, ¿sí? 107 cuando habla sobre la evaluación de fondos comunes y de acciones. El artículo 107 habla sobre todo si se refieren a esto, a las herramientas o instrumentos financieros. Fíjense en el artículo 107, repásenlo un poco, ¿sí? Y dice, excepto fondos comunes, ¿sí? Aún devengados fondos comunes y acciones, ¿no? Cuando habla de la evaluación. Pero en principio, tercera categoría está todo grabado por la teoría del balance. En cambio, la persona humana, recuerden que aplica todo lo que es teoría de la fuente. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, Paola, quedan un par, pero qué bárbaro, porque de un lado al otro, bienes personales, ganancias, y la verdad que espectacular, ¿eh? Está bárbaro realmente. Nos quedan dos de los suscriptores, las que habían dejado previamente. Queremos cumplir con ellos. Límite para ingresar a ganancias simplificados. Tengo clientes que hacen operaciones de compra-venta de acciones, bonos y demás instrumentos. Estas operaciones, para ver el límite, si ingreso o no al régimen simplificado, ¿debo tomar la operación bruta, es decir, solo la venta o solo el resultado? Acá, en este caso, es el ingreso. Básicamente Bruta, el entonces. Bien, ingreso. Recuerden los perfecto. ingresos, ¿sí? Es como si yo vendo el inmueble, ¿sí? ¿Por cuánto vendo el inmueble? ¿Cuánto dinero me ingresa? ¿Sí? Entonces habla de los ingresos, grabados, exentos, no computable, pero habla de ingresos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo, ¿sí? Porque nosotros, vos decís, bueno, una cosa es el resultado de la venta y otra cosa es el dinero, ¿sí? Puede pasarte, por ejemplo, que vos digas, yo vendí un inmueble y tengo renta cedular, ¿sí? Un inmueble adquirido después del 1 de enero del 2018, ¿sí? Entonces, ojo porque esto
estamos hablando del 2025, porque ya Sí, sí, tienen un ahora ya montón de no. cambios para el Claro. 2026, pero bueno, Sí, sí, sí. el año que viene ojalá y nos encontremos de nuevo. Así que, Seguro, seguro. así que tengan en cuenta que puede ser que yo venda un inmueble por determinado valor y a la hora de calcular si corresponde o no la renta cedular, le voy a restar el valor del inmueble incorporado, ajustado, y puede ser que ni siquiera me dé a pagar, porque como lo estoy ajustando por el IPC, ¿sí? Puede ser que ni siquiera me dé a pagar, pero el ingreso estuvo, o sea, los fondos ingresaron. Entonces ahí hay que mirar los ingresos, ¿sí? Perfecto. Una más de los suscriptores, las que nos dejaron previamente, una consulta sobre la aplicación de la deducción especial en el impuesto a las ganancias. Un contribuyente con rentas mixtas, relación de dependencia, jubilación, honorarios como socio gerente. Entendemos que conforme a la ley 27743 y a las tablas vigentes, al contar con ingresos comprendidos en el apartado 2, corresponde aplicar la deducción especial incrementada, la de 21 millones, sobre el total de las rentas de cuarta categoría. Sin embargo, surge la duda si en estos casos, al coexistir ingresos de autónomos, corresponde igualmente aplicar el monto incrementado o si debería limitarse al tope previsto para el caso de autónomos. Bueno, acá se combinan, Larguísima. se pueden combinar nunca más que el tope de 4,8 veces el mínimo no imponible, pero esto está en la circular DGI 1291, tienen un caso práctico para ver cómo se puede llegar a computar, ¿sí? Así que si tienen alguna duda pueden ahí verlo, ¿sí? Que está desarrollado también. Perfecto, Paola. Un ratito más por el chat. Bueno, acá Ramiro nos dice, te cuento que deseché ingresos y egresos y puse el ingreso y gastos en la pantalla 1 y 2, liquidé normal, bueno, lo que decía vos, ¿no? Sí. Hizo el ajuste y liquidó todo sin problemas. Sí. Bueno, respecto de esto que dice Ramiro, a mí me pasó con un contribuyente que tenía renta de las 4 categorías y dije yo, ¿qué hago? Porque la verdad, y ya esa la presenté, di de baja todo lo que era computable, todo, me armé un cuadro que es el modelo que yo les puse ahí en el video 6, descargué el cuadro y cuando la presenté, perfecto. Y si mañana viene Arca y me dice, ¿por qué lo grabaste? Porque vieron que ahí dice modificado, sí, modificado no. O sea que si vos modificás el monto, sale la modificación. Y bueno, sí, la verdad que lo modifiqué porque primero te volvés loco, digamos, porque tenés que ir al IVA compras, IVA venta. Entonces yo lo que hice fue sacar lo que era el IVA compras, IVA venta, consignarlo en cada mes. Perfecto. Y por ejemplo, había ingresos que yo no tenía definido en qué mes estaba, entonces los puse todo en el mes de diciembre. ¿Sí? Porque no Bien. tenía la posibilidad de ver en qué mes, ¿sí? No es tan así con lo que es renta de segunda categoría. Y acá, por ejemplo, es importante porque segunda y cuarta, cuando es del exterior o es en dólares, vos tenés que tener muy claro si lo vas a poner todo global por el tipo de cambio. Así que ojo, sí, tengan en cuenta que el tipo de cambio tiene que ser al momento de la percepción. ¿Sí? Por eso también los papeles de trabajo, más allá de cómo lo consignen, tiene que estar muy prolijo como era antes. Esto no cambió. ¿Sí? Le contestamos a Gisela y a Valeria el importe del 15%, porque entraron un poquito tarde, el importe del 15% sobre qué es y la discrepancia significativa no puede ser por presunción de ventas omitidas. Ahí las tenés a las dos consultas. A ver, la discrepancia significativa estableció, y esto también está en el ABC de Arca, no pone limitaciones de ningún tipo. ¿Sí? O sea, no hay limitación técnica sino de monto. ¿Sí? Si vos tenés una venta Bien. omitida y supera el 15% de lo determinado por el fisco y lo que vos determinaste en la declaración jurada, ya el fisco te intimará para que vos puedas hacer el descargo y si es discrepancia significativa, ¿sí? Te lo va a hacer saber y te va a impugnar la declaración jurada, pero para eso hay todo un proceso, por supuesto, ¿no? Te va a intimar, ¿sí? En el domicilio fiscal y ahí te va a decir cuál es la razón. Lo mismo los 100 millones, ¿sí? Tengan en cuenta que no es que técnicamente hay una limitación. A ver, el fisco puede ver que vos movés plata en el banco, ¿sí? Ponele que vos presentaste el REIP, entonces no estás presentando bienes personales, entonces no vas
vas a poner ahora los créditos. Si vos tenés rentas de primera categoría y hay créditos y ahora no lo vas a consignar, entonces el fisco ve que vos estás moviendo plata y no sabe de dónde. Y puede ser que supere el 15% y venga y te pregunte, vos le digas, mirá, es por esto. ¿Se entiende? Sí, Claro, sí, entonces sí. no hay una limitación técnica de por qué. Si el fisco ve que hay una diferencia, ¿sí? Puede ser una simple discrepancia. ¿Sí? Que te lo haga ajustar y no te caigan los beneficios. Esto es muy importante, ¿sí? Y si es significativa, ahí sí, pero bueno, para todo esto hay un proceso, como siempre, ¿no? Bueno, queda posteado el video, recuerden, pueden volver a verlo. Hacia atrás, un poquitito para atrás, está explicado lo del 15%. Mira, esta de explotación agropecuaria unipersonal te pide un consejo. Al régimen simplificado, porque es justo por inflación y evaluación, ¿qué harías vos? Te dice. Evaluación de Hacienda, ajuste por Sí, inflación, lo en una. pondría en tercera, acá en la declaración jurada. Si lo pondrías, si harías la simplificada, sí. Sí, sí, hice, Silvia de hecho. Sturma. Sí, sí, sí. A mí me pareció al principio, me parecía como media complicada. Cargué una, cargué dos, cargué tres, y la verdad que después que me armé el cuadro y empecé a cargar de la segunda pantalla en adelante, y una vez que ya cargaste todo, es como que ya decís, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. La verdad que tuve que cargar por ahora tres nada más que son por régimen general, me faltan cargar algunas, pero porque no les dan los requisitos claramente, pero el resto cargué todas por régimen simplificado porque es muy Bien. amigable este régimen simplificado. Bien, bien, vamos terminando, Paola, espectacular. Bueno, te leo algunas más. Eduardo Fabián Valerio, bueno, armó él un cuadro, sus propias pantallas, le salió todo perfecto. 1357, bueno, esto Eugenio Vázquez, Leandro Plano, está todo tratado en la plataforma, no hay problema, En dejen la consulta por ahí. 359. Ajá. Claro, ahora es 1359, exacto. Sí. La primera pantalla de ingresos y egresos, una vez que confirmo, se puede modificar, ya está explicado, queda posteado el video, vuelvan hacia atrás. Perdón, a Patricia Benítez le decimos que sí, que puede hacer lo que está preguntando, por las dudas. Perfecto, sí, sí, está bien. Sí, Marcela, aquí, acá Clara, Marcela, sí, son muy altos los gastos farmacéuticos y no los tiene en el aplicativo, no le aparecen. Bueno, lo mismo que venimos diciendo, ¿no? Los Sí. papeles de Ojo que trabajo si son y gastos médicos, hay que tener en cuenta, farmacéutico, ¿sí? ¿no? Del colegio, Que sí. eso no va. Si es deducción general, no, pero si estos gastos farmacéuticos y todo lo que sea está vinculado con la actividad, sí lo tiene que ingresar como computable. Perfecto, no me queda claro bueno, compra de bien de uso ya está explicado también. Todo lo que quede pendiente, creo que hemos contestado a todos. A ver, hice la consulta de los fondos comunes de inversión. Hay quienes interpretan que la exención del artículo 26 aplica si hace oferta pública y además si la composición, el 75%, respeta lo dispuesto en el decreto reglamentario. ¿Es Es así? así, sí, Pregunta exactamente. Hay que ver Virginia. si son abiertos o cerrados y la conformación de los activos subyacentes. Sí, tal cual, es así. Sí. Bueno, última, no me queda claro lo del gasto por la compra de bien de uso, ¿se ajusten menos en la primera pantalla? Dice, no me queda claro. Sí, sí, a ver, Así es. vos comprás el bien de uso en tercera categoría, decís, sí, por supuesto, lo ajustás en la primera pantalla, sí. Y luego en la Bueno, tercera que se hace lo vas a poner como bien de uso. perfecto, perfecto. Bueno, quedaron algunas, contestamos un montón, nos vamos a volver a encontrar, Paola, en 7 días. Impresionante el baile porque fuiste de bienes personales a ganancias, otra vez a bienes personales y la verdad que espectacular. La explicación es imperdible, mostrando pantalla por pantalla, así que recomendamos que vuelvan a ver este video y bueno, quedaron algunas, vuelvan a subirlas dentro de 7 días que tenemos otro vivo más. Muchas Sí. gracias, Paula. No, por favor, de nada. Y una cosa, tenemos los dos videos de bienes personales y los 6 de ganancias, que a veces no todos tenemos los mismos tiempos, entonces ahí tienen mucha información. También tenemos artículos subidos en nuestra columna práctica, así de práctica Ah, impositiva, con sí, lo cual ahí hay mucha información que les puede servir.
Espera, porque eso están justamente preguntando. Si van a contenido, una de las secciones es práctica impositiva y contable. Todo eso es Paola Dreilin, doctora Paola Dreilin. Otra es guías y cuadros, que también tratamos mucho esos temas. Hay suscriptores nuevos en el chat. Eso es de la contadora Carla Lombardi. Y después, el micrositio Personas Humanas es el que contiene los 2 videos de bienes personales, los 6 videos de ganancias, incluido todo lo de régimen simplificado. Sí, bueno, los esperamos la semana que viene con nuevas dudas, ¿sí? Si pueden dejarlas, si quieren con tiempo, como para que vayamos, digamos, también contestando como bien dijimos. Así que bueno, los esperamos también la semana que viene y bueno, ya estamos a 15, 20 días que venga junio, así que no nos queda mucho tiempo. Así que bueno, anímense con el régimen simplificado. Aquello que no les dan los requisitos, muchas veces hay gente que tiene mucho temor, les va a pasar que algunos clientes no quieran porque tienen temor, pero bueno, nosotros creemos que esto suma, no es para restar, como cada cambio, digamos que el fisco cuando presenta un nuevo modelo o un beneficio, nosotros lo tomamos porque creemos que suma, ¿no? O sea, entendemos que no nos van a castigar fiscalizándonos por algo que realmente hicimos bien, ¿no? Así que bueno, esto es importante. Así que bueno, nada, los invito a que puedan verificar también los papeles de trabajo y qué les queda más cómodo, porque hay gente que dice, no, yo este año no, quiero esperar, para el 2026 lo tomo de acuerdo a cómo haya ido el 2025. Bueno, esto también es una posición, una posibilidad, pero no dejen de charlarlo con sus clientes porque les pueden preguntar por qué no me diste la opción. Entonces siempre, sí, hay mucha gente que lo comenta con sus clientes y los mismos clientes dicen, no, vamos a esperar, esto no me da seguridad jurídica, lo que fuere, pero es importante que nosotros como contadores podamos, sí, informarle a nuestros clientes que esta posibilidad existe, sobre todo si cumple con los requisitos. Bueno, bárbaro, Paola, muchas gracias. Gracias, Ramón, que está acá con nosotros. Gracias, Carla, Beli, Ramón y Carla de este lado. Paola del otro lado, y a todos los suscriptores, gracias por las consultas. Revisen la plataforma, pueden ver todo esto que hemos hablado en cada uno de los cursos y nos vemos en 7 días. Si Dios quiere. Chao. Gracias, Chao, chao. equipo. Hasta luego.